Animación digital 2D, After Effects. Hola, bienvenidos nuevamente al programa de formación técnico en integración de contenidos digitales. En este video tutorial vamos a ver el funcionamiento de After Effects, su interfaz y el uso de algunas herramientas que nos van a ayudar a animar. Básicamente After Effects es un programa que yo digo siempre es una mezcla entre Photoshop y Premiere, un programa muy versátil, muy potente para animar, para generar composición digital que incluye video, audio e imagen. Y muy versátil en razón a que podemos hacer muchas cosas en él. En este caso, la aplicación del tiempo y animación, básicamente. La animación, para aclararlo en este momento, dentro de este programa podríamos decirlo como un cambio de estado en el tiempo. Básicamente en el momento cero, por decirlo de alguna forma, estamos en una posición y en los 10 segundos, en el momento 10, vamos a estar en otra posición. Eso es básicamente un cambio de posición en el tiempo. Podemos cambiar tamaños, formas, colores, etc. Básicamente es el cambio del estado de un objeto, de una forma, de un texto, del audio en el tiempo. Muy bien, empezamos entonces con la explicación de la interfaz. Tenemos el programa After Effects abierto y en un modo de visualización estándar. Tenemos entonces lo que es el proyecto. Esta pestaña va a contener todo lo que tenemos de materiales. Nos va a recibir video, audio e imagen. Voy a arrastrar desde una carpeta una imagen para tener algo sobre lo que trabajar en esta primera parte. Tenemos entonces, como decía, en la carpeta proyecto, en la pestaña proyecto, toda la librería, digamos, de materiales y recursos que vamos a usar en la animación. Al lado de esta pestaña tenemos los controles de efectos. Aquí nos van a aparecer, más adelante lo vamos a ver, todos los parámetros del efecto o efectos que le tengamos aplicado a esa capa. Tenemos el área de monitoreo. Aquí es donde vamos a ver, voy a arrastrar esta imagen a la línea de tiempo, que es donde vamos a manejar el tiempo, como su nombre lo indica. Tenemos esa imagen que es estática, pero tenemos un tiempo que sí es modificable o se mueve es dinámico a través del tiempo. Muy bien, en el monitor vamos a ver, a monitorear, como su nombre lo indica, a ver, es el área de trabajo básicamente. Esta área de trabajo o el monitor tenemos la escala en la que podemos ver la imagen. Tenemos una pestaña que son los tipos de herramientas visuales que nos proporciona After Effects. En este caso, por ejemplo, las márgenes de seguridad. Tenemos también para poner una malla de proporción, otro tipo de malla más tupida, más pequeña, las guías y reglas. Como vamos a manejar video, hay varias herramientas que no se requieren o no son muy útiles, digamos, para este tutorial puntualmente. Entonces voy a dejar la pantalla libre. Tenemos también el contador del tiempo, el tipo de resolución al que estamos trabajando. Esto es importante en razón a que entre más elementos tengamos en la escena, más pesado se va a volver trabajar y en algún momento vamos a requerir que esa resolución esté a un tercio, a un cuarto, con lo cual se va a ver de cierta forma pixelado, pero eso hace que la máquina trabaje más rápido y pues no necesariamente vamos a tener que ver la imagen a full resolución, con todo el uso del recurso del computador para poder trabajar. Entonces esto nos va a ayudar a esa velocidad de trabajo. Pongámoslo por lo pronto en completa. También el tipo de cámaras que estamos viendo. ¿Cuál estamos viendo en este momento? La única que tenemos, que es la cámara activa. Listo, entre otras cosas. Tenemos al lado derecho, en estos paneles, la pestaña de previsualización, donde tenemos los controles ya de reproducción, ¿sí? Play, bueno,
cuadro adelante, cuadro atrás, etc. Tenemos en este tipo de visualización la alineación, muy parecido, de hecho exactamente igual más bien a la herramienta de alinear en Photoshop. La pestaña de efectos y presets, donde tenemos todos los efectos que podemos usar en After Effects. Tenemos una pestaña de brochas, pestaña de párrafo y pestaña de carácter, básicamente cuando usamos texto, un generador de texto, si necesitamos animar, si necesitamos poner títulos, etc. Con todos sus parámetros de tamaño, de alineación, en fin. Y por último, que ya lo vimos hace un momento, tenemos la línea de tiempo. Esta línea de tiempo funciona igual que en Photoshop, que igual que en Illustrator, en una prelación de capas, ¿sí? Básicamente vamos a tener aquí todas las capas que voy a generar, por ejemplo, un texto aquí. Hola, bienvenidos nuevamente al programa de formación técnico en integración de contenidos digitales. Continuamos con el tutorial de After Effects, esta vez para importar y trabajar sobre el personaje y archivo que hicimos previamente en Photoshop. Bien, tenemos entonces el programa After Effects. Vamos a importar el archivo, podemos dar doble clic aquí en la pestaña Proyecto, doble clic y traemos el archivo PSD que organizamos previamente en Photoshop, con el personaje y sus partes en diferentes capas. Al abrir este archivo nos pregunta qué tipo de archivo es, cómo lo queremos usar, cómo lo queremos importar. Básicamente lo dejamos como composición para que conserve las propiedades de las capas y tal como dice acá, como capas, estilo de capas editable. Entonces le decimos OK y vemos este icono con el que ha llegado este archivo. Indica que es una composición. Básicamente una composición es un área de trabajo, básicamente un área de trabajo dentro de After Effects. Para poder trabajar en After Effects trabajamos sobre composiciones. Muy bien, doble clic y automáticamente nos abre esa disposición de capas de ese archivo de Photoshop en la línea de tiempo. La línea de tiempo, como veíamos en el video de la interfaz reciente, es donde nos movemos en el tiempo. Básicamente es donde vamos a manipular la animación. Entonces tenemos las diferentes capas, vemos la importancia de haberlas nombrado desde Photoshop y lo primero que vamos a hacer es centrar esta imagen un poco. Ella cae exactamente como dejamos el archivo en Photoshop, entonces hay que tener cuidado con estos detalles. Muy bien, vamos de una en una, vamos a modificar el punto de anclaje que vemos que es el punto central de la imagen, previendo que vamos a mover los brazos y las piernas. Vamos a mover ese punto de anclaje en el punto de pivote, desde donde van a rotar. Entonces nos ayudamos con este icono, que es básicamente la forma de mover el anclaje libremente con el mouse. Y en este caso vamos, brazo derecho lo ubicamos en el hombro, pierna derecha la ubicamos donde vamos a pivotar, desde donde vamos a articular esta pierna. Pierna izquierda igualmente, así esté en la parte de atrás, pues la ubicamos allí. El torso de forma orgánica es el que contiene los demás. Ya vamos a ver qué podemos hacer con el torso. Dejamos ese punto de anclaje tal cual está. La cabeza, vamos a mover este punto de pivote en el cuello. Brazo izquierdo al hombro izquierdo, aquí lo podemos visualizar. Y la cadera igualmente. La dejamos tal cual. La cadera pues también pudo ser parte del torso, parte del cuerpo, del tronco, pero bueno, acá la separamos desde Photoshop. Muy bien, por último seleccionamos todas las capas, todos los elementos y
el torso, que va a ser el que nos va a predominar, digamos, a hacer la ramificación madre, lo deseleccionamos. ¿Cómo seleccionamos todos? Primero, y con Shift le damos clic al último, de esta forma se selecciona el rango. Otra forma es generando una caja de selección y seleccionando todos, y con Control restamos de selección al torso. ¿Por qué? Porque vamos a linkear, a enlazar, a referenciar todos los demás elementos, tal como sucede en la vida real. Todos los elementos los vamos a ligar al tronco. Tomamos cualquiera de estas espirales, que a la final es la misma de toda la selección que tenemos en este momento, y la soltamos sobre el torso. Vemos que automáticamente aquí se emparentan, se ligan y dependen todos estos del torso. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que yo le haga al torso respecto a posición o rotación va a afectar los elementos que estén ligados a ella. Muy bien, ya tenemos, digamos, el sistema principal allí de esta animación, de este personaje. A continuación vamos a ver unos parámetros que son los básicos que se le aplican al video y a la imagen, no al audio como tal, porque el audio no se mueve en el espacio, básicamente, no se gira, no se genera transparencia, tiene otras propiedades. Entonces estas capas, al ser en este momento imágenes, podemos ver aquí desplegando con esta flechita de la izquierda las propiedades de transformación intrínsecas de todas las imágenes y todos los videos, que son el punto de anclaje, la posición, la escala, rotación y opacidad. ¿Cómo podemos llamarlas desde el teclado? Rápidamente, con su primera letra en inglés. Entonces, Anchor Point, que es el anclaje, la A, algunas también coinciden en el español. P de posición, R de rotación, S de escala, scale en inglés, que es la única que se diferencia en el español, pues por la primera letra, y T de transparencia, que traduce en este caso opacidad, pero para acordarnos de la tecla a la cual llamamos ese parámetro directamente, recordemos transparencia con T. Entonces la T nos saca la opacidad, en este caso la transparencia. Muy bien, lo que vamos a hacer es animar en este momento. Vamos a rotar los brazos, lo que vamos a hacer es un movimiento de rotación desde el pivote, lo que acabamos de hacer con respecto al punto de anclaje, y vamos a generar una rotación en varios elementos acá. Entonces vamos a seguir los siguientes pasos para animar cualquier parámetro que tenga este icono a la izquierda, este reloj. Quiere decir que se puede animar. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar, y básicamente lo que hace la animación, lo que significa animar, es cambiar un parámetro en el tiempo. Lo que quiere decir que en el segundo 0 vamos a estar con una información, y al movernos en el tiempo, en este caso hasta el segundo 1, lo que vamos a hacer a continuación, va a tener otra posición, otro valor ese parámetro, en este caso la rotación. Muy bien, entonces al activar, damos clic en el reloj, al activar este reloj vemos que automáticamente se nos genera un rombo amarillo, una especie de diamantico amarillo. Ese es el que nos contiene la información, en este caso 0, ¿listo? Entonces vemos que el brazo derecho en el segundo 0, está en rotación 0, está tal cual lo trajimos desde Photoshop. Vamos a movernos en el tiempo hasta el segundo 1, y aquí le decimos, dándole clic y arrastrando el mouse, o directamente dando clic y escribiendo la información. En este caso vamos a mover el brazo hacia adelante, podemos darle clic y escribir directamente menos 95, enter. Bien, seguimos con la pierna derecha, desplegamos el parámetro de rotación con R en el teclado, vamos al segundo 0
y le damos al reloj, nuevamente se nos activa aquí el parámetro, la información queda registrada. Nos acercamos con Shift al fotograma clave o a este rombo, y con Shift él automáticamente se ajusta, llega ahí, y aquí le decimos, bueno, la pierna va a moverse hacia atrás. Vemos que aquí hay un pequeño corte, un error en el corte desde Photoshop, lo podemos solucionar, o más bien tener en cuenta la próxima vez que lo hagamos, en pro de hacer este ejercicio rápido, sencillo, práctico. Bueno, no nos vamos a complicar allí. Básicamente lo que estamos viendo son las herramientas y la dinámica de la animación en After Effects. Muy bien, en este momento podemos pasar la pierna hacia atrás. Seguimos con la pierna izquierda, R, relojito, desde Control Z, desde 0. Y esta pierna la vamos a mover hacia adelante. Perdón, esta pierna la dejamos allí, en la posición en la que tenemos, y vamos a movernos a un segundo, y ahora sí la movemos hacia la posición adelante. El torso lo dejamos quieto. Cabeza vamos a mover en el segundo 0 nuevamente, en rotación un poquito hacia atrás, puede ser como para generarle una dinámica allí. Fíjense lo que sucedió, no activamos el reloj, no se generó ninguna información de animación. Hay que tener eso en cuenta, todo lo que movamos sin que se mueva, sin que se haya activado el reloj, pues es información que no se va a registrar. Entonces lo primero es moverlo a 0, activar el reloj. Vemos que ahora sí se genera esa información allí. Nos movemos hasta la siguiente columna que nos va a servir de referencia, al primer segundo todo va a haber va a haber un movimiento coordinado, y en este punto lo movemos un poquito hacia adelante. Listo. Brazo izquierdo, rotación. Va a bajar aquí un poco. Activo el reloj. Para no darle control Z, simplemente esta información que la necesitamos es en 0. Básicamente movemos el rombo hasta el punto 0 nuevamente, y aquí el brazo izquierdo va hacia atrás. Vemos que pasa debajo de la pierna, deberías pasar mucho más allá o lo tapa. Entonces aprovechamos acá, voy a subir un poco este espacio y lo pasamos al fondo. De esa forma ya la pierna no me tapa el brazo no me tapa la pierna básicamente. Listo. La cadera tampoco tiene información o animación, y vemos que ahora desde la información del momento 0 hasta el segundo 1 hace una transición. En esa rotación, si vemos todos los parámetros de numerales aquí de grados, todos se mueven mientras llegan al siguiente estado. ¿Listo? Muy bien. Bueno, por último, vemos que en este momento hay un momento de esa animación. Queremos o vamos a hacer en este ejercicio que esa animación sea una especie de bucle, de loop, de ciclo. Para ello, debemos hacer que termine exactamente donde empieza. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es, en este momento del 1, vamos a seguir hasta el segundo 2. Eso depende de la velocidad con la que queramos hacer la animación, de los cambios que hayan entre los movimientos. Todo eso hay que preverlo, proyectarlo, planearlo antes de hacer la animación. Listo, teniendo en cuenta puntos iniciales, puntos finales, y sabiendo que entre esos dos puntos la animación o los parámetros se van a enlazar. Listo, se van a completar automáticamente. Entonces tenemos un segundo 0, perdón, inicio, segundo 1 y segundo 2. Vamos a hacer lo siguiente, cogemos ese parámetro de animación que tenemos en 0 y reitero, como empieza, termina para generar un loop o un ciclo limpio. ¿Listo? Entonces tomamos ese primer parámetro, ese primer rombo, y le damos control C, copiar, y teniendo la aguja, el lector aquí,
sin necesidad de moverlo más, vamos a decirle, cópieme este, control C, y péguelo donde está, allá, con control V. ¿Listo? Vamos a hacer eso uno a uno. Control C, control V, control C, control V, control C, control V y control C, control V. Bueno, en este momento podemos decir algo importante. Cuando tenemos los parámetros escondidos, moviendo otros parámetros, etcétera, podemos buscarlos o encontrarlos nuevamente, hacerlos aparecer con la letra U en el teclado. Listo, automáticamente solo me salen los parámetros que tienen esta información de animación, que tienen puntualmente los relojes activados. Para no estar allí desplegando y buscando, básicamente con U encontramos ya todos los parámetros. Y podemos ver cómo el personaje llega a un punto y se mueve y termina exactamente en el mismo punto. Vamos a tomar este corchete y lo vamos a llevar hasta este punto. Le damos clic en previsualización RAM y vemos cómo él automáticamente lupea o genera ese movimiento. De esta forma podemos saber que está fluido, que no hay ningún brinco. En este caso pues que la animación va a ser como una secuencia, un ciclo básicamente. Muy bien. Podemos entonces, ya teniendo esta animación local, vamos a hacer una animación global. ¿Qué quiere decir? Que teniendo este personaje con sus movimientos en sí, el brazo, los brazos, las piernas y la cabeza, vamos a hacer que se mueva ya en el espacio completo. ¿Listo? Para esto nos va a servir lo que hicimos al principio de enlazar, de emparentar los demás elementos al torso. Porque siendo así, lo único que debemos mover o necesitamos mover para generar ese movimiento global es mover el torso y no mover luego el brazo y desplazar la pierna y desplazar la mano. Sí, como si fueran elementos sueltos, ya están ligados al torso y de esa forma al mover el torso él nos va a ayudar a que pues se mueva todo como en bloque, como un solo sistema. Ahora, con P, activamos P allí, vamos a hacer que el personaje entre desde la izquierda y salga hasta la derecha. Bien, lo que vamos a animar en este momento entonces es la posición. Cuando vemos con P en el teclado que hay parámetros que tienen dos números seguidos de una coma, ¿qué significa? Que es una X y una Y. Básicamente la posición es o horizontal o vertical. Si vemos un tercer parámetro que sigue por coma, quiere decir que hay un movimiento en Z, en profundidad, o sea que hay una tridimensionalidad. En este caso vamos a manejar solo 2D y por eso quiere decir estos parámetros. En el torso vamos a animar entonces, activamos el reloj, nos devolvemos, le doy clic y arrastro hacia la izquierda hasta que el personaje haya salido. Y vamos hasta el último momento de la animación que tenemos en este momento y nuevamente dando clic y arrastrando hacia la derecha sacamos a ese personaje de la escena. Como él ya tiene una animación local, acabamos de hacer una animación global, va a parecer que él está caminando, ¿sí? Que se está desplazando. También depende mucho de la velocidad de esto, pero bueno, en pro de, reitero, de tener un ejemplo rápido del funcionamiento de la animación en After Effects, podemos dejarlo así. Y por último, voy a traer un fondo para ayudar a ese efecto aún más. Traigo con doble clic en la pestaña Proyecto, arrastro hasta el fondo de la animación, voy a venirme aquí hasta la mitad para ver el personaje. Y con la herramienta o el parámetro de cursor, con V en el teclado también, vamos a jalar esta imagen, vemos que es muy flexible. Con Shift la bloqueamos en sus parámetros, su proporción. Listo, y vamos a ponerlo así que cubra la escena. Y ya tiene el fondo ahí en el que el personaje puede moverse.
vamos a hacer otra opción de movimiento. En este caso es el personaje que se está moviendo. Hay videojuegos antiguos en los que era la ilusión de movimiento, en el que el personaje estaba siempre fijo. Podemos hacer esa analogía y él se movía localmente y era el escenario el que se movía. Básicamente, como en las pistas de carreras, está el carrito allí y es la pista de carreras la que se mueve en la escena. Tenemos este ejemplo entonces de animación en el que el personaje entra y sale. Pero si queremos que el personaje esté caminando todo el rato y se vea que sea el espacio el que se mueve, dando esta ilusión de que la cámara sigue al personaje, podemos cerrar todo. Voy a seleccionar todos los elementos, le doy control C y voy a composición. En los parámetros composición podemos ver, hago un paréntesis acá, la configuración de la composición. Básicamente este tamaño lo generó el archivo de Photoshop desde que lo trajimos. Pero si queremos que tuviera un aspecto de pantalla más ancho, etcétera, pues básicamente lo manipularíamos acá. Tenemos el nombre de la composición, el tamaño en ancho y en alto, la cantidad de cuadros por segundo. Aprovecho para dar un dato muy importante en animación. El cerebro humano, para generar una sensación de fluidez, de secuencia, de dinámica ininterrumpida, básicamente de fluidez, la menor cantidad de cuadros por segundo que el cerebro percibe para generar esa fluidez son 18 cuadros por segundo. Este dato nos sirve en casos de que necesitemos hacer una animación liviana, una animación rápida y práctica, ¿sí? 29-97 son parámetros de televisión o de cine, 24 cuadros por segundo. Pero este es un conteo de cuadros por segundo. Eso define también el peso de la animación. En un caso que requiramos hacer algo muy liviano para internet o algo así, podemos remitirnos a hasta 18 cuadros por segundo. Si bajamos de ese parámetro, el cerebro va a identificar unas paradas, unos brincos. ¿Listo? Es importante. Cierro paréntesis. Seguimos. Y por último, la duración de la animación. En este caso, pues automáticamente él lo cargó con 10 segundos. Ok, aunque en este momento estamos usando 2 segundos reales de animación. Muy bien. Habiéndolo seleccionado, copiado, vamos a composición, le decimos nueva composición y en este caso le decimos paisaje en movimiento. Listo, ok. Control V para pegar todas estas capas nuevamente y voy estando en el centro del personaje, a la animación del torso, sacamos con P, que sabemos que es a la fija la animación que acabamos de hacer en posición, lo desactivo, automáticamente quito todos esos diamanticos que contienen esa información y él queda nuevamente ahí estático. ¿Listo? Y por último podemos traer el paisaje de fondo, vamos al momento 0 y este es el que vamos a animar. Es básicamente hacer lo mismo pero al revés, o sea, ya no va a ser el personaje el que tiene ese desplazamiento, sino la imagen. Y le damos posición de animación. En este momento va a ser aquí y vamos hasta el segundo 2, o nos podemos ayudar aquí con U. Vamos hasta el mismo keyframe, al mismo fotograma clave y aquí vamos a mover la imagen hasta el otro extremo. De esta forma vemos que hay una simulación, ¿sí? El personaje va a seguir allí. Por último, algo importante, algo un poco más complejo, más avanzado en términos de animación y del programa como tal, vamos a usar una expresión, un código que nos va a ayudar a hacer el loop y no a hacer el ciclo de movimiento y no tener que repetir para siempre o la cantidad de loop de fotogramas clave pues cada vez que vaya a hacer un movimiento. En este caso, siendo un ciclo, podemos usar lo siguiente. Damos clic, alt clic sobre el reloj y escribimos el código, básicamente la expresión se llama loop out
con O mayúscula, abrimos paréntesis, abrimos comillas, escribimos ciclo, cycle en inglés, coma, 0 y cerramos paréntesis. ¿Listo? Damos clic por aquí en el área de trabajo y vemos como automáticamente, además de los dos fotogramas claves que acabamos de hacer hasta 2 segundos, si seguimos la animación, él va a generar esa ilusión, va a generar esa secuencia sin necesidad de más cosas. Y para terminar, también como la animación local quedó hasta 2 segundos, podemos tomar este texto y hacer el mismo proceso en los demás capas que tienen animación. Selecciono todas, les doy U, se me despliegan solo las que tienen animación y a cada una le puedo dar Alt clic, Control V, clic por fuera, Alt clic, Control V, pego el texto, clic por fuera, Alt clic, Control V, faltan estos dos, Alt clic, Control V y Alt clic, Control V. De esa forma todo el movimiento va a quedarse lupeando infinitamente, en este caso 10 segundos, pero podemos ver que de esa forma, de una forma muy práctica, muy rápida, podemos hacer que un personaje, un carro, en el caso de un carro por ejemplo, en vez de las piernas, sería generar el giro de las ruedas y tal vez un movimiento del carro hacia arriba, hacia abajo en el eje Y de esta forma generamos que el carro ruede todo lo que quiera. Muy bien, por ahora esa es como una introducción muy rápida, muy práctica, muy funcional a las dinámicas de animación en After Effects. Básicamente todo lo que tenga relojito puede ser animado, puede ser cambiado de parámetros, los colores, las posiciones, la opacidad, la transparencia, que es lo mismo que opacidad, la rotación, etc. Muy bien, hasta ahí por ahora. Muchas gracias.